por estar acá presente en esta convocatoria que ha realizado el PRO Distrito Misiones para escuchar al diputado de la ciudad, el rabino Sergio Berman. Sergio Berman, además de ser rabino de la Congregación Israelita Argentina, es egresado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires y tiene máster en Literatura y Teología. Desde el año 2011 que encabezó la lista de legisladores de la ciudad de Buenos Aires por el PRO, se desempeña en este cargo. Esta es la primera actividad que el PRO Distrito Misiones organiza de cara a su relanzamiento y organización definitiva que esperemos esté plasmada antes de fin de año. Los dejo entonces con la palabra del rabino Sergio Berman. Hola. Shalom Aleichem, Salam Aleikum, la paz para todos vosotros, en paz como nos reunimos hoy y nos encontramos, que la podamos preservar, que la sepamos cuidar como bien, como don, que no solamente es del cielo y de Dios, sino que es nuestra aquí en la tierra, en la medida en que no la tomamos como un estado natural, sino como un estado cultural, cuando somos capaces de vivir con nuestras diferencias en el marco de la ley. Y por eso estos valores son tan relevantes y tan importantes en la Argentina que nos toca y por la convocatoria que hoy nosotros hacemos. Yo agradezco muy especialmente la posibilidad de estar esta noche con ustedes aquí en Posadas, en Misiones. Estamos recordando las veces que viajamos y vinimos por motivos diferentes a lo largo de los últimos años, pero para mí realmente es un gusto y un privilegio de poder llegar a Posadas como estamos recorriendo otras provincias de nuestro bendito país, gracias a la labor federal y nacional que el PRO ha decidido profundizar y extender, y en este caso a nuestro referente, que también es de ustedes, por eso lo compartimos, que es Humberto Schiavoni, como presidente del Consejo Nacional del PRO, que ya como estructura partidaria federal asumió este compromiso, que para nosotros no es menor. Los que tenemos como pecado de origen haber nacido en la ciudad de Buenos Aires y ser porteños, no es menor el hecho de pensar el país en su dimensión federal y hacer un trabajo territorial, de no traer de Buenos Aires lo que tenemos que hacer, sino venir a escuchar y a reclutar las referencias locales de cada distrito para que cada identidad provincial arme su propia agenda y finalmente, después de tantos años postergados, volvamos a un federalismo pleno, donde entre todos, como hermanos que somos, potenciemos la diferencia regional y podamos nuevamente volver a resurgir, ¿no?, con toda esa riqueza que no solamente es natural del país, esa la tenemos y en exceso, sino que tiene que ser de sus hombres y mujeres al volver a una cultura que se base en los valores que hicieron a la Argentina grande, que no son otros que el del sacrificio, el esfuerzo, el valor de la palabra, el de poder dar el ejemplo a nuestros hijos, que nada se consigue un día para otro, que bien vale la pena el esfuerzo uno de restringirse y esforzarse para que los hijos y los nietos estén mejor, y que al mismo tiempo solo podemos preservar y podemos mejorar dentro de la ley y no fuera de ella. Y eso requiere una disciplina cultural basada en valores, y ese trabajo, obviamente, ustedes no lo saben, no se resuelve ni con la angustia existencial que hoy tenemos, y tampoco se resuelve necesariamente con un cronograma electoral, sino con una profunda transformación de convicción, que yo la llamo espiritual, más allá de cualquier religión, que es lo que hace posible la educación a través de los ejemplos, cuando aceptemos el desafío de que nuestros hijos no sean como nosotros, sino mejores. Para que eso suceda, les tenemos que dar el ejemplo, para que ellos sí crean que la Argentina que hoy no tenemos, la van a poder ver.
llamamos esperanza, que es diferente a la espera. Nosotros estamos más acostumbrados a la espera que a la esperanza. La espera de hacer la plancha, refugiado cada uno en lo privado de uno, esperando que alguien nos haga el país que nos merecemos, y como observadores críticos de la realidad, como si no nos involucrara, hacemos el trabajo editorial de diagnóstico, de pronóstico, de profecía, pero no siempre nos queremos involucrar con lo que tenemos que hacer, que es participar, meternos, comprometernos, embarrarnos. Inclusive en esta tierra roja hay que embarrarse, hay que meterse y traccionar a una sociedad civil que en definitiva somos todos nosotros, que miramos entre incrédulos o también puede ser preocupados o horrorizados a la política como algo, además de distante, lejano y malo, con lo cual no queremos tener nada que ver, condenando a la política a la repetición en lugar de la redención, que es poniéndole valor, y no confundiendo a no todos los buenos ejemplos que la política nos dio, pero la buena acción que la política es. En este caso, no me voy a dedicar ahora a la doctrina del PRO, ahora si quieren un rato lo podemos conversar, sino al lugar de origen al que yo vengo. Por eso le agradezco a Humberto la presentación y la posibilidad de estar aquí, que es desde la referencia social y religiosa. Yo les quiero recordar una de las últimas encíclicas de Juan Pablo II, de bendita memoria, que nosotros en el Vaticano no votamos, por razones obvias, pero si pudiéramos ya lo hubiéramos proclamado santo. Si bien ya pasó un primer estadio, Juan Pablo II es una de las referencias contemporáneas de un punto de inflexión importantísimo en la historia de la humanidad. Como nosotros somos contemporáneos no nos damos cuenta, ¿no? Pero créanme que el tiempo y la historia lo va a poner en el lugar que todos tenemos que venerar, no idolatrar, sino justamente venerar con reverencia, que significa reconocer y agradecer, porque si bien ahora se están justamente recuperando estas imágenes de él no innovó la teología, sino que le encarnó en la acción los valores del Concilio Vaticano II. Ya todo estaba escrito hacía 40 años, pero él solamente con el gesto personal de cruzar la plaza de Roma, entrar en la sinagoga de Roma y decir son como nuestros hermanos mayores en la fe, con ese solo gesto cerró 2000 años de historia. Y no porque innovó, sino porque encarnó, que no es lo mismo. Y los ejemplos testimoniales de hombres grandes que hacen eso pequeño, así de chiquitito, que cierra un puente de 2000 años, es lo que nos enseña a todos un camino. Porque el camino no se le enseña a los cristianos ni a los católicos, nos enseñó un camino a todos. En este mismo espíritu, él escribió una encíclica donde explicaba que no hay acción más caritativa que la política. Que la política es una expresión de la caridad. No lo dije, no lo dijo Juan Pablo II. Yo sé que para nosotros es, además de inimaginable, inasible, incomprensible, el problema no es porque esté escrito en latín y no lo entendemos, sino porque no nos cabe en la representación de nuestra realidad cómo la política puede ser la expresión de la caridad. Y en el sentido pleno del término política, que tiene que ver con, además del arte de lo posible, es el trabajo por el bien común, donde lo público ya no es de los gobiernos y las administraciones, sino el espacio común donde nos encontramos todos, representantes y representados, y vivimos en plenitud lo público con las mismas expectativas, energías y valores con las que nosotros queremos vivir lo privado. Y ahí los que se pueden dedicar a la política, que es transferir los logros que uno quiere para lo privado, para que sea de lo público, es una acción amorosa y fraternal, para que en lugar de que lo tengamos algunos, ese bien lo tengamos todos.
Y ahí es donde se da, ¿no?, la caritas, que es el amor al prójimo. Que no te lo quedes para vos, sino que le puedas dar a todos su parte. Esto que decimos desde el punto de vista teológico, después se traduce en una herramienta que nosotros no siempre respetamos lo suficiente, que es la Constitución de la Nación. Para no hacerlo muy extenso, yo les diría, si suscribiéramos el preámbulo de la Constitución, alcanzaría. Ahí nos podríamos dar cuenta, en el preámbulo, cuáles son los valores del común denominador donde todos los argentinos, sin cancelar nuestras diferencias, podríamos sostener la unidad para vivir en comunidad. Porque el preámbulo de la Constitución enumera valores que nosotros enunciamos y a los que nos referenciamos y decimos, para vivir en estos valores, lo que tenemos que hacer es cumplir ahora con esta ley, que es lo que viene después del preámbulo. Y yo creo que, inclusive, más allá de la discusión ahora de que a qué edad tenemos que votar, lo primero que debiéramos hacer es, antes de tener un documento de identidad, apenas tenemos discernimiento de la educación mínima de alfabetización, todos debiéramos firmar el preámbulo de la Constitución, para que nuestra identidad esté atada a un contrato y que los derechos que nos corresponden tener en el marco de la ley estén vinculadas a obligaciones de sostener valores con los cuales vamos a llenar de contenido y sentido nuestra ciudadanía. ¿Por qué estamos esta noche aquí en una convocatoria que desde el PRO, en Posadas, en Misiones, ofrecemos a toda la comunidad y a toda la sociedad? Porque estamos convencidos de que nosotros debemos completar un círculo virtuoso. El primer tramo del círculo nosotros lo llamamos de habitantes a ciudadanos. Yo te lo llamo un imperativo moral categórico de la Argentina que no somos. Únicamente en los países donde las instituciones se consolidaron, la ley es respetada, la sociedad está ordenada, uno se puede dar el lujo de no ser un ciudadano y poder vivir solo como habitante. En otras palabras, no es que es obligatorio ser un ciudadano pleno. No es obligatorio. Pero vos podés darte el lujo de no ser un ciudadano pleno si tenés instituciones que se ocupan de resguardar lo que dice, ¿no?, tu ley que tenemos que tener. Pero en el estado de desintegración y degradación en el que nosotros nos encontramos, no hay posibilidad de no ser un ciudadano. Porque si sos solamente un habitante, te transformaste en un consumidor del país, en lugar de un protagonista. El que se guarda en su habitación, suponiendo que uno en lo propio se salva de a uno, es lo que nos condena a que nos hundamos todos. El país está quebrado no económicamente. No hay mejor expresión de la última década para darnos cuenta de la acción dolosa y negligente que le estamos haciendo a nuestro país. Porque pocas veces en la historia política argentina, la política dañó a la economía. En general, los problemas políticos, que yo no los justifico, los explico, eran que la economía no funcionaba y la política colapsaba. Pocas veces en la historia nosotros tenemos que la economía, por motivos que ahora no voy a explicar, pero que en definitiva uno puede decir no estamos bien, pero tampoco estamos tan mal, nosotros nos saboteemos a nosotros mismos por no saber consolidar el crecimiento que tenemos, que como no es desarrollo, porque no tiene ni inversión, ni política de Estado, ni mediano plazo, este crecimiento lo que hace es mantener los mismos niveles de exclusión que tuvimos en el colapso hace 10 años.
donde la paz social nosotros la logramos con subsidio, que no está mal para una emergencia, pero está muy mal para sostenerlo como una política a 10 años. Porque no nos sirve el asistencialismo. Nosotros lo que necesitamos es el desarrollo, que es crecimiento más inversión sustentable para que los que menos tienen, en lugar de que los subsidiemos, vivan con la dignidad de su trabajo y de su progreso. Algo que yo sé que no es una teoría muy sofisticada la mía, pero que el desarrollismo como línea política en el país. Tenemos un compañero que es Rogelio Frigerio que lo puede explicar mucho mejor, qué significa esta idea, pero yo se lo digo del sentido común. Para que vos con el crecimiento hagas inversiones que le queden al país para el mediano plazo y no te las consumas todas, necesitas reglas de juego estables para que esa inversión no se pierda. Cuando yo hablo de inversión no hablo de teoría, hablo de cosas prácticas que ustedes conocen muy bien. ¿Qué es inversión? Rutas, ferrocarriles, aeropuertos, electricidad, energía, todas esas cosas que usamos todos los medios de transporte, todas cosas que hacen a la calidad de vida. Buenas noches a todos, muchísimas gracias por estar acá presente en esta convocatoria que ha realizado el PRO Distrito Misiones para escuchar al diputado de la ciudad, el rabino Sergio Berman. Sergio Berman, además de ser rabino de la Congregación Israelita Argentina, es egresado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires y tiene máster en Literatura y Teología. Desde el año 2011 que encabezó la lista de legisladores de la ciudad de Buenos Aires por el PRO, se desempeña en este cargo. Esta es la primera actividad que el PRO Distrito Misiones organiza de cara a su relanzamiento y organización definitiva que esperemos esté plasmada antes de fin de año. Los dejo entonces con la palabra del rabino Sergio Berman. Hola. Shalom Aleichem, Salam Aleikum, la paz para todos vosotros, en paz como nos reunimos hoy. Nos encontramos, que la podamos preservar, que la sepamos cuidar como bien, como don, que no solamente es del cielo y de Dios, sino que es nuestra aquí en la tierra, en la medida en que no la tomamos como un estado natural, sino como un estado cultural, cuando somos capaces de vivir con nuestras diferencias en el marco de la ley. Y por eso estos valores son tan relevantes y tan importantes en la Argentina que nos toca y por la convocatoria que hoy nosotros hacemos. Yo agradezco muy especialmente la posibilidad de estar esta noche con ustedes aquí en Posadas, en Misiones. Estamos justamente recordando las veces que viajamos y vinimos por motivos diferentes a lo largo de los últimos años, pero para mí realmente es un gusto y un privilegio de poder llegar a Posadas como estamos recorriendo otras provincias de nuestro bendito país, gracias a la labor federal y nacional que el PRO ha decidido profundizar y extender, y en este caso a nuestro referente, que también es de ustedes, por eso lo compartimos, que es Humberto Schiavoni, como presidente del Consejo Nacional del PRO, que ya como estructura partidaria federal asumió este compromiso, que para nosotros no es menor. Los que tenemos como pecado de origen haber nacido en la ciudad de Buenos Aires y ser porteños, no es menor
el hecho de pensar el país en su dimensión federal y hacer un trabajo territorial, de no traer de Buenos Aires lo que tenemos que hacer, sino venir a escuchar y a reclutar las referencias locales de cada distrito para que cada identidad provincial arme su propia agenda y finalmente, después de tantos años postergados, volvamos a un federalismo pleno, donde entre todos, como hermanos que somos, potenciemos la diferencia regional y podamos nuevamente volver a resurgir, ¿no?, con toda esa riqueza que no solamente es natural del país, esa la tenemos y en exceso, sino que tiene que ser de sus hombres y mujeres al volver a una cultura que se base en los valores que hicieron a la Argentina grande, que no son otros que el del sacrificio, el esfuerzo, el valor de la palabra, el de poder dar el ejemplo a nuestros hijos, que nada se consigue un día para otro, que bien vale la pena el esfuerzo uno de restringirse y esforzarse para que los hijos y los nietos estén mejor, y que al mismo tiempo solo podemos preservar y podemos mejorar dentro de la ley y no fuera de ella. Y eso requiere una disciplina cultural basada en valores, y ese trabajo, obviamente, ustedes no lo saben, no se resuelve ni con la angustia existencial que hoy tenemos, y tampoco se resuelve necesariamente con un cronograma electoral, sino con una profunda transformación de convicción, que yo la llamo espiritual, más allá de cualquier religión, que es lo que hace posible la educación a través de los ejemplos, cuando aceptemos el desafío de que nuestros hijos no sean como nosotros, sino mejores. Para que eso suceda, les tenemos que dar el ejemplo, para que ellos sí crean que la Argentina que hoy no tenemos, la van a poder ver. Eso es lo que nosotros llamamos esperanza, que es diferente a la espera. Nosotros estamos más acostumbrados a la espera que a la esperanza. La espera de hacer la plancha, refugiado cada uno en lo privado de uno, esperando que alguien nos haga el país que nos merecemos, y como observadores críticos de la realidad, como si no nos involucrara, hacemos el trabajo editorial de diagnóstico, de pronóstico, de profecía, pero no siempre nos queremos involucrar con lo que tenemos que hacer, que es participar, meternos, comprometernos, embarrarnos. Inclusive en esta tierra roja hay que embarrarse, hay que meterse y traccionar a una sociedad civil que en definitiva somos todos nosotros, que miramos entre incrédulos o también puede ser preocupados o horrorizados a la política como algo, además de distante, lejano y malo, con lo cual no queremos tener nada que ver, condenando a la política a la repetición en lugar de la redención, que es poniéndole valor, y no confundiendo a no todos los buenos ejemplos que la política nos dio, pero la buena acción que la política es. En este caso, no me voy a dedicar ahora a la doctrina del PRO, ahora si quieren un rato lo podemos conversar, sino al lugar de origen al que yo vengo. Por eso le agradezco a Humberto la presentación y la posibilidad de estar aquí, que es desde la referencia social y religiosa. Yo les quiero recordar una de las últimas encíclicas de Juan Pablo II, de bendita memoria, que nosotros en el Vaticano no votamos, por razones obvias, pero si pudiéramos ya lo hubiéramos proclamado santo. Si bien ya pasó un primer estadio, Juan Pablo II es una de las referencias contemporáneas de un punto de inflexión importantísimo en la historia de la humanidad. Como nosotros somos contemporáneos no nos damos cuenta, ¿no? Pero créanme que el tiempo y la historia lo va a poner en el lugar que todos tenemos que venerar, no idolatrar, sino justamente venerar con reverencia, que significa reconocer y agradecer, porque si bien ahora se están justamente recuperando estas imágenes de él no innovó la teología, sino que le encarnó en la acción los valores del Concilio Vaticano II. Ya todo estaba escrito hacía 40 años, pero él solamente con el gesto personal de cruzar la plaza de Roma, entrar en la sinagoga de Roma y decir son
como nuestros hermanos mayores en la fe, con ese solo gesto cerró 2000 años de historia. Y no porque innovó, sino porque encarnó, que no es lo mismo. Y los ejemplos testimoniales de hombres grandes que hacen eso pequeño, así de chiquitito, que cierra un puente de 2000 años, es lo que nos enseña a todos un camino. Porque el camino no se lo enseña a los cristianos ni a los católicos, nos enseñó el camino a todos. En este mismo espíritu, él escribió una encíclica donde explicaba que no hay acción más caritativa que la política. Que la política es una expresión de la caridad. No lo dije, no, lo dijo Juan Pablo II. Yo sé que para nosotros es, además de inimaginable, inasible, incomprensible, el problema no es porque esté escrito en latín y no lo entendemos, sino porque no nos cabe en la representación de nuestra realidad cómo la política puede ser la expresión de la caridad. Y en el sentido pleno del término política, que tiene que ver con, además del arte de lo posible, es el trabajo por el bien común, donde lo público ya no es de los gobiernos y las administraciones, sino el espacio común donde nos encontramos todos, representantes y representados, y vivimos en plenitud lo público con las mismas expectativas, energías y valores con las que nosotros queremos vivir lo privado. Y ahí los que se pueden dedicar a la política, que es transferir los logros que uno quiere para lo privado, para que sea de lo público, es una acción amorosa y fraternal, para que en lugar de que lo tengamos algunos, ese bien lo tengamos todos. Y ahí es donde se da, ¿no?, la caritas, que es el amor al prójimo. Que no te lo quedes para vos, sino que le puedas dar a todos su parte. Esto que decimos desde el punto de vista teológico, después se traduce en una herramienta que nosotros no siempre respetamos lo suficiente, que es la Constitución de la Nación. Para no hacerlo muy extenso, yo les diría, si suscribiéramos el preámbulo de la Constitución, alcanzaría. Ahí nos podríamos dar cuenta, en el preámbulo, cuáles son los valores del común denominador donde todos los argentinos, sin cancelar nuestras diferencias, podríamos sostener la unidad para vivir en comunidad. Porque el preámbulo de la Constitución enumera valores que nosotros enunciamos y a los que nos referenciamos y decimos, para vivir en estos valores, lo que tenemos que hacer es cumplir ahora con esta ley, que es lo que viene después del preámbulo. Y yo creo que, inclusive, más allá de la discusión ahora de que a qué edad tenemos que votar, lo primero que debiéramos hacer es, antes de tener un documento de identidad, apenas tenemos discernimiento de la educación mínima de alfabetización, todos debiéramos firmar el preámbulo de la Constitución, para que nuestra identidad esté atada a un contrato y que los derechos que nos corresponden tener en el marco de la ley estén vinculadas a obligaciones de sostener valores con los cuales vamos a llenar de contenido y sentido nuestra ciudadanía. ¿Por qué estamos esta noche aquí en una convocatoria que desde el PRO, en Posadas, en Misiones, ofrecemos a toda la comunidad y a toda la sociedad? Porque estamos convencidos de que nosotros debemos completar un círculo virtuoso. El primer tramo del círculo nosotros lo llamamos de habitantes a ciudadanos. Yo te lo llamo un imperativo moral categórico de la Argentina que no somos. Únicamente en los países donde las instituciones se consolidaron, la ley es respetada, la sociedad está ordenada, uno se puede dar el lujo de no ser un ciudadano y poder vivir solo como habitante. En otras palabras, no es que es obligatorio ser un ciudadano pleno, no es obligatorio.
Pero vos podés darte el lujo de no ser un ciudadano pleno si tenés instituciones que se ocupan de resguardar lo que dice, ¿no?, tu ley que tenemos que tener. Pero en el estado de desintegración y degradación en el que nosotros nos encontramos, no hay posibilidad de no ser un ciudadano. Porque si sos solamente un habitante, te transformaste en un consumidor del país, en lugar de un protagonista. El que se guarda en su habitación, suponiendo que uno en lo propio se salva de a uno, es lo que nos condena a que nos hundamos todos. El país está quebrado no económicamente. No hay mejor expresión de la última década para darnos cuenta de la acción dolosa y negligente que le estamos haciendo a nuestro país. Porque pocas veces en la historia política argentina, la política dañó a la economía. En general, los problemas políticos, que yo no los justifico, los explico, eran que la economía no funcionaba y la política colapsaba. Pocas veces en la historia nosotros tenemos que la economía, por motivos que ahora no voy a explicar, pero que en definitiva uno puede decir no estamos bien, pero tampoco estamos tan mal, nosotros nos saboteemos a nosotros mismos por no saber consolidar el crecimiento que tenemos, que como no es desarrollo, porque no tiene ni inversión, ni política de Estado, ni mediano plazo, este crecimiento lo que hace es mantener los mismos niveles de exclusión que tuvimos en el colapso hace 10 años. Donde la paz social nosotros la logramos con subsidio, que no está mal para una emergencia, pero está muy mal para sostenerlo como una política a 10 años. Porque no nos sirve el asistencialismo. Nosotros lo que necesitamos es el desarrollo, que es crecimiento más inversión sustentable, para que los que menos tienen, en lugar de que los subsidiemos, vivan con la dignidad de su trabajo y de su progreso. Algo que yo sé que no es una teoría muy sofisticada la mía, pero que el desarrollismo como línea política en el país. Tenemos un compañero que es Rogelio Frigerio que lo puede explicar mucho mejor, qué significa esta idea, pero yo se lo digo del sentido común. Para que vos con el crecimiento hagas inversiones que le queden al país para el mediano plazo y no te las consumas todas, necesitas reglas de juego estables para que esa inversión no se pierda. Cuando yo hablo de inversión no hablo teoría, hablo de cosas prácticas que ustedes conocen muy bien. ¿Qué es inversión? Rutas, ferrocarriles, aeropuertos, electricidad, energía, todas esas cosas que usamos todos, medios de transporte, todas cosas que hacen a la calidad de vida.